Hey, ¿qué pasa, gente? Yo soy Jay y esto es YouTube. Aquí estamos un lunes más, como todos los lunes, para daros la tabarra, Baby Yoda y yo, y para hablar de unas noticias de videojuegos bastante chulas y, como no, las novedades que vienen o que están por llegar de Dragon Ball Online. Ya lo sabéis, que estamos en varios servidores, de Game Master, de Event Manager y demás, así que bueno, vamos a traer unas cositas bastante chulas que hemos estado hablando con todos los servidores que hay ahora mismo en funcionamiento, o casi todos. Antes de continuar, recordad que podéis seguirme en Instagram, Twitter y Facebook, que dejaré la cuenta PayPal, Patreon, el botón de unirse, por si queréis colaborar económicamente con el canal. También en los directos podéis dar al Super Thanks o en los vídeos normales, y eso también aporta algo económico para que podamos ir creciendo y algún día me compre un PC como Dios manda. Y poquito más, que vamos a darle candela a las noticias. Vamos a empezar con unas noticias bastante chulas, así que vamos a darle candela. Antes de comenzar, recordaros que estamos con Librería Legends, una tienda que tiene web, online, Instagram y demás, además de tienda física en Albacete. Si buscáis figuras de merchandising baratas a buen precio, van presto de las buenas, cómics y todo lo relacionado con manga japonés. Así que dejaré las señas en el cajón de descripción. También recordaros que estamos con Retro Game, la tienda más grande de España en lo que a consolas retro y periféricos se refiere. Allí podéis encontrar todo tipo de recreativas de consolas portátiles, de mesa, para adaptadores para el móvil y demás. Además tienen precios muy buenos. Retro Game. Para empezar, vamos a traer dos noticias que tienen que ver con Square Enix. Y una es muy buena y la otra es muy mala. Para que lo entendáis. ¿Qué queréis que empecemos? ¿Por la buena o por la mala? Pues vamos a empezar por la buena. Yo creo que por la buena. Vale, por la buena, yo creo que sí. Vale, todo el mundo conoce a Final Fantasy VII. Es un juegazo que en su momento salió para PlayStation 1, un RPG que reconvirtió el sentido del RPG del resto de juegos. Y la verdad es que bastante chulo. Nos encandiló desde el primer momento. Y hace mucho tiempo anunciaron el remake del Final Fantasy VII en PlayStation 3, luego dijeron que fue un bulo, luego en PlayStation 4, y entre medias de todo ello sacaron para PSP un juego llamado Final Fantasy VII Crisis Core, en el que nos contaba la historia de Zack Fire, que es el personaje pues que interviene en la transición de Cloud, ¿vale? Del Final Fantasy VII. Y la verdad es que es un juego que es muy bueno, a día de hoy sigue siendo un juegazo, a día de hoy lo sigo jugando, lo tengo en PSP, en PS Vita, me encanta. Además, gracias a los desarrolladores que lo tradujeron al castellano en su momento, porque solo está en japonés y en inglés. Y bueno, pues nos ha llegado una noticia muy buena, ¿vale? En este caso, Square Enix nos ha revelado, ha anunciado que va a sacar Crisis Core Final Fantasy VII Reunión. Una remasterización, no cualquier remasterización, sino una remasterización como Dios manda, para consolas de este antiguo juego de PSP, ¿vale? Vamos a pasar de PSP a todas las consolas actuales, PlayStation 5, 4, Nintendo Switch, Xbox Series, Xbox One y PC, ¿vale? Y va a salir este mismo invierno. O sea, para estas navidades nos vamos a volver locos y vamos a comprar este juego. Pues estaréis viendo las imágenes. Yo lo he visto y es sin duda uno de mis juegos favoritos. Y el hecho de que Square Enix lo haya tenido en cuenta para hacer el remake, porque digan remasterización, pero es un remake, ¿vale? O sea, es remasterización, pero con gráficos actuales. Pues la verdad es que está muy bien que hayan tenido en cuenta a los jugadores que lo amamos. Tenéis algunas imágenes aquí y es que la comparación es alucinante. Cómo se ve de bien. O sea que es una noticia bastante buena que nos ha anunciado Square Enix hace tan solo unos días en un evento que hizo recientemente. Y de aquí saltamos a la noticia mala. Y es que la noticia mala es que los mamones de Square Enix, porque aquí no me sale otro nombre, estos seres peseteros y traicioneros, han anunciado Final Fantasy VII Rebirth, o como leche se diga. En este caso es la segunda parte del remake del Final Fantasy VII. Y como hemos arrancado al principio de estas noticias, el remake lo anunciaban para PlayStation 3. Luego dijeron que era un bulo. Luego, por fin, después de quejarnos muchos usuarios y pasar muchos años, anunciaron, mejor dicho, el remake para PlayStation 4 y lo sacaron ahí. ¿Qué pasa? Que Square Enix, bueno, más bien Sony, ha visto que la PlayStation 5 no se vende porque no hay stock, por la crisis de chip, porque es carísima, que vale un huevo y parte del otro, y han decidido sacar la segunda parte del Final Fantasy VII Remake para PlayStation 5 exclusivamente.
atentos, porque el trailer está muy chulo, lo que queráis, tenemos ganas de jugarlo, de ver cómo se va a desarrollar en un mundo abierto, pero por otro lado, pues nos acaban de dejar tirados a todos los que compramos el juego para PlayStation 4. Me parece una vergüenza que si no me compro una consola no pueda jugar a este juego cuando funciona perfectamente en la PlayStation 4, así que desde aquí os mando una peineta, ¿vale? Que os den morcillas, porque sois unos hinchorros. Así de claro lo digo, me queda muy a gusto. Es una noticia buena para quien tenga PlayStation 5, pero para el resto de jugadores y de gente con un salario normal y que no se vayan a empeñar para comprarse una consola que casi ni se encuentra, pues es una putada, hablando claro. Así que bueno, esa es la noticia mala. Y ahora vamos a pasar a otro ambiente. Venga, vamos a hablar de Dragon Ball Online. Y es que tenemos noticias, novedades de todo esto. Muchas gracias por ver los directos, por ver los vídeos de análisis y las novedades que vamos sacando a lo largo de la semana. En este caso ha habido algunos cambios, algunas cositas, y las vamos a comentar ahora mismo. Y vamos a empezar con DBO Crisis, ¿vale? Hablamos hace unas semanas que iban a meter un evento de monos y de títulos, y hasta ese momento no lo entendía demasiado bien. O sea, entendía que iban a aparecer aleatoriamente monstruos, pero no que iba a ser tan chulo. Y es que el otro día entré y lo pude ver con mis propios ojos, y es que los títulos te dan auras, pero no unas auras cualquiera, no solo unas luces, sino que te pueden dar una cara de Ozaru, como cuando Goku se carga a Piccolo, que se ve ahí como una especie de la cara de Ozaru gritando, pues igual, lo vais a tener encima vuestra, y otro es una bola gigantesca como si fuera una Genki Dama. Esos son los títulos que os van a dar en Crisis, ¿vale? En DBO Crisis, por matar monitos y monos grandes, que van apareciendo aleatoriamente según mandáis mobs normales. Así que una noticia buenísima. ¿Qué van a traer a continuación? Filtros para drops. Sistema, esto es buenísimo, para volver a las TMQs, reengancharse, si se te ha caído internet o te has caído de la partida, sin perder todo el recorrido, o que alguien pueda entrar a una TMQ ya en curso, ¿vale? O sea, eso es alucinante. También van a permitir otra cosa que han pedido muchos los usuarios, que es que los efectos de un título se puedan utilizar, se puedan aplicar, aunque tengas la apariencia de otro, es decir, elegir la apariencia del título y el efecto del título, y eso es buenísimo. Así que Crisis viene fuerte. Igual más cositas que ya iremos contando. Vamos a pasar con New Multiverse. New Multiverse va a meter dos cositas bastante chulas, porque recientemente ha tenido una actualización bastante grande que ya la comentamos en el vídeo de esta semana, de la semana pasada. Si no lo habéis visto, os recomiendo que lo veáis. Pero van a meter dos cositas muy chulas, ¿vale? Para destacar. Uno son nuevos dojis, que entre ellos hay una sorpresilla que yo os enseñaré. Y otro es una máscara en este caso de Naruto, esta de la espiral, que no me acuerdo cómo se llama el chungo. Y luego la cola de Saiyan, ¿vale? Todo el que quiera tener cola de mono, en breve podrá conseguirla en New Multiverse, así que eso es algo también que va a estar chulísimo, más customización, eso está muy bien. Vamos a pasar con Galaxy, porque Galaxy también viene pegando fuerte, y es que ha hecho un evento, que ya lo comentamos, de Mr. Popó, en el que va a aparecer aleatoriamente, va a spamearse en las ciudades aleatoriamente vendiendo ítems por cenis, ¿vale? Y va a ser por tiempo limitado lo que venda, o sea, se irá actualizando el contenido, y va a vender desde Doji Balls, Silver Box y nuevas armas. Así que estáos atentos, cuando sale el evento de Mr. Popó, tenéis que buscarle en las ciudades, y si lo encontráis podéis gastaros todo el zenith que queráis en estas cosas exclusivas que son por tiempo limitado. Además van a meter al boss de Freezer, que ya está in game, ya está en el juego, y el de Cooler, que le hemos visto ya, y además el de Black Goku, que tiene una pintaza buenísima. Y bueno, van a meter como doji también la aureola de Zamasu, que lleva a la espalda, o sea que va a estar bastante guay. Además, Galaxy va a meter otra cosita bastante chula, y es que quieren meter, esto un poquito más adelante, ítems que den motes, que den acciones, ¿vale? Estilo Fortnite, es decir, vas a conseguir ítems que te van a dar gestos y bailes. Eso, y además que no, están valorando eso sí que quede como algo específico o que se incluya como un skill. Ahora mismo no lo tienen, pero en breve lo pondrán. Y sabemos que lo van a hacer porque ya hablaron del nuevo sistema de vuelo estilo DBZ Kakarot y ya está en el juego, ya podéis probarlo. Y además el AFK, cuando está el muñeco en AFK en vuelo, que se mueva, que haga gestos. Y está muy bien. Vamos a pasar también con Future Revival. Con Futuro Revival van a hacer algunas rework de algunas clases y pondrán nuevos equipamientos, además de incluir eventos automáticos. Incluirán también nuevas recetas de craft, entiendo que será para subir el level cap, pero todavía no lo sabemos, no me han podido confirmar nada más. Y vamos a pasar con el último, que sería en este caso Hope. En este caso el DBO Hope ha traído algo guapísimo. Y lo tenéis que ver, porque es que van a meter una dungeon, que será una ultimate dungeon, y se te transporta a esa dungeon, entras en la dungeon a través de la nave con la que Goku va a Namek,
y te lleva al planeta de Broly, donde los monstruos son los monstruos que le chupaban la sangre al bicho verde que es amigo de Broly, y donde te tienes que cascar con Broly. Así que Hope viene también pisando fuerte, y esta Ultimate Dungeon seguro que va a traer mucho de que hablar y mucho tiempo que jugar, porque seguramente sea complicado. Y hasta aquí el vídeo de esta semana. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que en YouTube tenemos las novedades exclusivas de Dragon Ball Online, que estamos además probando el Super Dragon Ball Online, que lo visteis esta semanita, en el que es con gráficos de Unreal, y además ya nos han pasado y lo probaremos probablemente, si no lo hemos probado ya en esta semanita, para adaptar los gráficos para ordenadores que no sean tan potentes, o sea que podéis jugarlo, no penséis que solo por tener un pepino de ordenador vais a poder jugarlo. Si tenéis uno más ligerito, más normalito, también, eso están mirando. Así que bueno, poquito más, que muchas gracias por pasaros. Gracias por acompañarnos hasta los 1500 suscriptores, a todos los que nos habéis apoyado y que sigue creciendo. Gracias a los nuevos. Y los que no están suscritos, pues le añadís suscribiros, darle like y a la campanita. Y pasaros por los directillos que os van a molar. Un saludete y nos vemos esta semanita. Chao, chao.